El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esto es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta emisión le voy a presentar una entrevista con el doctor Enrique Villarribera, presidente y miembro colegiado de nuestra institución, el Colegio de Sinaloa, quien en esta oportunidad nos va a platicar sobre un tema muy interesante: educación superior, tendencias globales. Él fue director del Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones, y es una persona de renombre y sobre todo de mucha trayectoria en el ámbito de la educación, y obviamente sabe muy bien de lo que habla. Antes de ir a escucharlo, le comento brevemente que el doctor Villarribera tiene estudios de posgrado de maestro y doctor en Ingeniería en Ciencias Petroleras por la Escuela Nacional Superior del Petróleo y de los Motores del Instituto Francés de Petróleo en Francia. También ostentó el cargo director general de Instituto Politécnico Nacional, como ya le había mencionado, por designación del presidente de la República para el periodo 2003-2006. Fue reelecto para el periodo 2006-2009 y desde su reincorporación al instituto en 1983 hasta la fecha ha desarrollado actividades profesionales en la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, así como en la instrumentación y operación de estrategias y programas de docencia, investigación, extensión y vinculación. Vamos a escuchar al doctor Enrique Villarribera. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Enrique Villarribera, presidente y también miembro colegiado de nuestra institución, el Colegio de Sinaloa. Doctor, un verdadero placer tenerlo con nosotros. No, al contrario, es un gran gusto estar con ustedes. Doctor, bueno, el tema que se ha elegido para platicar con usted el día de hoy es un tema muy controversial: las tendencias globales en la educación superior. Al momento de preparar la entrevista me encontré con una cantidad inmensa de especulaciones. Se habla desde la Universidad de Bolonia de la posibilidad de desaparecer las humanidades o reducirlas a un mínimo, pues no precisamente idóneo desde la perspectiva de muchos. En nuestro país también cualquier cantidad de cosas se dice, que las universidades públicas pasarán esto, aquello, que la educación privada va a tomar mejor papel o más va a ampliar su espectro dentro de la educación nacional. Pero qué mejor que usted para platicarnos cuáles son las realidades actuales de la educación en México y en el mundo y hacia dónde vamos. Claro que sí. Bueno, para analizar hacia dónde vamos en el tema de la planeación de la gestión universitaria en la educación superior, lo primero que tenemos que ver es qué ha pasado en los últimos años. Y lo que podemos ver, si analizamos los últimos 15 años, es que ha habido tendencias claramente identificadas. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el crecimiento de la población, con la definición de la pirámide poblacional, que significa que hay una mayor cantidad de jóvenes, de acuerdo a esa pirámide poblacional en nuestro país, en edad de ingresar a la educación superior. Jóvenes que están por encima de los 17, 18 años, que es la edad normal en que se ingresa a la educación superior en nuestro país. Y se ha reflejado este empuje, digamos, de una mayor cantidad de jóvenes a ingresar en un crecimiento de la matrícula. En los últimos, yo diría 15 años, prácticamente la matrícula de la educación superior se ha incrementado al 100%, por encima del 100%. Ahora mismo tenemos alrededor de 3.5 millones de estudiantes inscritos en licenciatura y en técnico superior universitario, incluso algunos que están inscritos en programas no escolarizados. Primer tendencia, entonces, un crecimiento en la matrícula, y esto se debe también a que se ha hecho un esfuerzo muy importante en
el crecimiento de la infraestructura. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Ha crecido el número de instituciones, tanto públicas como privadas, que ofertan programas de educación superior. Este crecimiento lo vemos de manera mucho más explosiva en la educación privada. De alrededor de un poco menos de 900 programas que estaban operando en el año 2000, ahora tenemos alrededor de 2.800 programas privados o instituciones privadas que ofertan programas de licenciatura. Un crecimiento que está por encima del 300%. El crecimiento también se ha dado en la educación superior pública, aunque no a esta dinámica. Nada más para analizar este crecimiento, podemos decir que tenemos ahora alrededor de 3.800 instituciones de educación superior. Al haber crecido el número de instituciones de educación superior, por supuesto que se refleja en este aspecto de la licenciatura, de la matrícula de licenciatura que he comentado, pero también se refleja en que ha habido una tendencia notable en el crecimiento del número de carreras. Pudieron haber crecido las instituciones, eso significa más infraestructura, pero ha habido una diversificación, incremento y diversificación en las carreras de licenciatura que están ofertando en nuestro país. Actualmente se están ofertando más de 28,000 carreras diferentes, cuando en el año 2000 teníamos aproximadamente un 100% menos de carreras ofertadas. Entonces, 3 tendencias notables en los últimos 15 años: crecimiento del número de instituciones, crecimiento, por supuesto, en el número y diversificación de nuevos programas de licenciatura que anteriormente no estaban cubiertos, ¿no?, por esta tendencia de las universidades de ser anticipatorias al cambio. Esa es una característica importante de las propias universidades. Y por el otro lado, un crecimiento de la matrícula. Esto se ha hecho, por supuesto, a costa de ciertos problemas que tenemos en la calidad. Ha habido una tendencia también en estos últimos 15 años en mejorar la calidad de la oferta educativa a nivel licenciatura. Esto se mide en nuestro país por el número de programas que son reconocidos por su buena calidad por organismos externos a la propia institución. En nuestro país hay fundamentalmente 2 organismos que evalúan la calidad de los programas educativos a nivel superior. Uno es el COPAES, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que integra una serie de organismos disciplinarios que evalúan la calidad de los programas de estudio, y por el otro lado está el CONACYT a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Lo que hemos visto en estos años es que efectivamente hay una tendencia creciente. Si medimos cómo estábamos en el año 2000 en el número de programas reconocidos por su buena calidad y cómo estamos ahora. Ahora tenemos alrededor de más de 3.500 programas reconocidos por su buena calidad. Y cuando dije anteriormente de que la matrícula había crecido y también con débiles regulaciones en términos de calidad, está a la vista. Si tenemos alrededor de 28,000 programas en el país y solamente han sido reconocidos por su buena calidad un poco más de 3.500, entonces hay un reto enorme de reconocimiento de los programas. Reconocer un programa por su buena calidad es analizar su planta de maestros, su infraestructura, la calidad y pertinencia de los propios programas, los esquemas de inserción laboral que se tiene, es decir, una serie de parámetros donde se garantiza que el egresado tiene un mínimo de condiciones de calidad adecuados para que se pueda insertar ese egresado en el ambiente laboral. Entonces, ha habido efectivamente un movimiento hacia crecimiento, diversificación de programas, mejora de la calidad, pero ahí también falta mucho. Y el otro gran tema que tenemos que analizar de lo que ha pasado, porque eso marca también una tendencia para el futuro, es cómo lo han hecho las instituciones de educación superior en términos de financiamiento. Y en este tema sí vemos que en los últimos 15 años al menos, la tendencia en el financiamiento de la educación superior, fundamentalmente pública,
ha sido cuasi estática, es decir, no hemos podido superar el 0.7% en relación al Producto Interno Bruto en la inversión de recursos públicos para el subsistema de educación superior de nuestro país. Hemos tenido oscilaciones a lo largo de estos 15 años. Si marcamos una tendencia, hay una ligera tendencia creciente efectivamente, pero insuficiente para apoyar decididamente a la educación superior del país pública. Los organismos internacionales recomiendan que haya una inversión al menos de un 1% en relación al Producto Interno Bruto, que no se ha podido alcanzar definitivamente. Ha habido en estos últimos años un movimiento de todo el subsistema de educación superior, representado por sus rectores, en el sentido de encontrar nuevos esquemas de financiamiento que den garantía de estabilidad a la operación de las universidades o de las instituciones de educación superior. Una propuesta orientadora en ese sentido es crear un sistema de financiamiento multianual que le dé garantía a las instituciones hacia una mejor planeación y una mejor operación de su propia universidad. Estos son algunos de los rasgos que han caracterizado el subsistema de educación superior en los últimos 15 años, diría yo. ¿Qué va a pasar a futuro? Yo veo que hay retos enormes para los próximos años que están asociados, por un lado, a la calidad. Necesitamos mejorar la calidad, necesitamos mejorar la pertinencia de los programas que se tienen. Necesitamos, por el otro lado, avanzar en la definición de un esquema mucho más sustentable de financiamiento y encontrar esquemas alternos de financiamiento para las instituciones de educación superior. Otro elemento tendencial para los próximos años es que el mundo está cambiando y la sociedad está cambiando continuamente. Lo que conocemos como la universidad actual, en los próximos 25 años va a tener un cambio notable. Las universidades, después de la creación de la universidad moderna, como la conocemos, que fue la Universidad de Bolonia, y después la instalación de aquellas universidades que son centenarias ahora, la Universidad de Oxford, la Universidad de Salamanca, de Santiago de Compostela, la Universidad de la Sorbona, han ido modificándose, y ahora las más modernas, prácticamente todas las que están en nuestro país, han ido orientando nuevas prácticas de formación docente y nuevas prácticas de formación de nuevos profesionistas basados en nuevos modelos. El modelo napoleónico de formación de un joven, aquel modelo en donde se consideraba que el maestro, que el profesor es el centro de atención del proceso de creación de conocimiento, se ha modificado notablemente. Ahora hay nuevos modelos que se denominan modelos centrados en el estudiante, donde el profesor adquiere un rol más bien de facilitador de la construcción del conocimiento que se debe generar en un proceso de formación. Te recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos escuchando al doctor Enrique Villarribera, presidente en funciones y también miembro colegiado de nuestra institución, el Colegio de Sinaloa. Y bueno, nos está platicando sobre un tema muy interesante, las tendencias globales en la educación superior, un tema verdaderamente apasionante porque para México es muy importante en su desarrollo futuro a mediano, largo plazo, por supuesto también. Y obviamente el doctor Enrique Villarribera sabe de lo que habla. Él fue, entre muchos otros cargos que ha tenido, director general del Instituto Politécnico Nacional, y eso lo acercó a la problemática cotidiana de la educación superior en nuestro país y nos está hablando al detalle de este asunto. Vamos a seguir escuchando aquí en curso el programa de El Colegio de Sinaloa al doctor Enrique Villarribera, presidente de El Colegio de Sinaloa. Entonces, una tendencia
notable que preveo para los próximos años es que deberemos de ensayar, de implantar nuevos modelos académicos en la formación de los futuros profesionistas. Un elemento adicional en este esquema tendencial es que las universidades se van a volver pertinentes en la medida en que atraigan no solamente a una mayor cantidad de jóvenes que están en edad de estudiar en nuestro país, sino también jóvenes que provengan del extranjero. Es decir, lo que conocemos como el proceso de internacionalización de las universidades. Seguramente en los próximos 10, 15 años, un elemento, una variable a considerar es qué tan atractiva es una universidad para el tema de financiamiento, me refiero, qué tan atractiva es una universidad medida en la cantidad de jóvenes que está captando del extranjero para venir a estudiar a esa universidad. Pero también se va a medir en qué tan especial es esa universidad para provocar flujos de estudiantes mexicanos que están en esa universidad hacia otras instituciones del extranjero. Es decir, los programas de movilidad estudiantil en esto que se llama, insisto, la internacionalización de la universidad será una temática que va a estar cada día más presente. Tenemos que avanzar, he señalado la calidad, pero también tenemos que avanzar notablemente en la cobertura. La cobertura actual, medida en la cantidad de alumnos que ingresan a estudiar a la educación superior, es está ligado al grado de desarrollo de un país. En la medida en que un país es más desarrollado, hay una mayor cobertura, que quiere decir que hay una mayor cantidad de jóvenes en esa edad de estudiar la educación superior por cada 100 estudiantes. Se mide entonces un porcentaje, es decir, si tenemos en países desarrollados que la cobertura es del orden de por encima del 60%, quiere decir que hay 60 jóvenes en esa edad de estudiar de cada 100 que ingresa a la educación superior que está estudiando. Nuestro país tiene alrededor de 31% de cobertura actualmente. Veamos ese gap que existe, esa diferencia para alcanzar a los países más desarrollados. Y eso es un tema que deberemos de atenderlo también para los próximos años, el tema de la cobertura. Y sin duda, algo que seguiré insistiendo es que si no encontramos un esquema confiable, transparente, de la asignación del presupuesto público para la educación superior que dé certeza a la planeación universitaria, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos ahora, provocado por la falta de recursos, que tienen que ver con infraestructura, con contratación de profesores, y eso significan plazas, con fortalecimiento de la actividad de investigación, con fortalecimiento de la actividad de transferencia, es decir, la relación de la universidad con el entorno socioeconómico. Una tendencia que seguramente también estará presente y que yo la veo muy clara ahora con lo que está pasando en el número de estudiantes becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es que deberemos de tener programas más agresivos para la formación de investigadores. Necesitamos más doctores en nuestro país en ciencias. Nuestro país tiene alrededor de un investigador por cada 10,000 personas de la población económicamente activa, cuando los países desarrollados están por encima de 4 investigadores por cada 10,000 integrantes de la PEA, de la población económicamente activa. Eso nos da una idea también de la magnitud del esfuerzo que tiene que hacer nuestro país para tener más posgrados de calidad que formen más doctores, ¿no? Porque en ese nivel de estudios es justamente donde se crea una capacidad científica que significa tener ideas, proyectos para resolver problemas puntuales de la sociedad, para resolver problemas de generación de conocimiento, de impacto en el sector empresarial, de mejoría incluso en las propias instituciones de educación superior para dar mayor calidad a los procesos de formación, etcétera. Me parece que esos son los elementos tendenciales que se van a presentar para los próximos años, que sintetizo en aumento de la cobertura, por supuesto, aumento de la calidad
que tiene problemas asociados al tema de resolver el financiamiento público, el grado de internacionalización y cómo mejorar la internacionalización en instituciones de educación superior, la formación de una capacidad científica más sólida a través de un empuje de los programas de posgrado y sobre todo de manera específica el doctorado, y por supuesto un tema que no he señalado pero que tiene que ver con la responsabilidad social. Las universidades tienen que dotarse de esquemas que les permitan estar más cercano de la problemática social existente. Las universidades no son entes aislados, responden a una problemática social fundada en la necesidad de contar recursos humanos de excelencia, pero que sean pertinentes para el propio entorno donde están instaladas las universidades. Entonces, ese es un tema que tendremos que discutir mucho en nuestro país y seguramente tendremos nuevos modelos de universidades que respondan de manera más adecuada al tema de la pertinencia social. Doctor, nos queda poco tiempo, pero creo que a muchos radioescuchas les asalta la pregunta. ¿Las reformas en México van a incidir o ya están incidiendo en la formación de jóvenes profesionales en las universidades públicas y privadas? Me refiero a la reforma energética, que probablemente va a modificar o ya modifica algo, la reforma hacendaria, por supuesto la reforma educativa. ¿Cómo van a incidir en el futuro de las universidades en nuestro país? Sin duda hay una correlación directa, sobre todo en la reforma educativa. Si nosotros mejoramos la calidad como país, me refiero a la calidad de la enseñanza en la educación básica, esta tendrá un impacto lineal, yo diría, en la educación media y en la educación superior. Ahora mismo tenemos deficiencias en los resultados de las pruebas estandarizadas, como son Enlace o como la prueba de PISA, originada inicialmente en los países pertenecientes a la OCDE. Nuestros niños tienen un desempeño deficiente en matemáticas, en ciencias y en comprensión y habilidad lectora, comparativamente con el desempeño que tienen otros países más desarrollados, como puede ser Corea, Finlandia. Nuestro país casi está al final de la tabla, estamos por encima simplemente de un país latinoamericano que es Brasil. Si nosotros no mejoramos la calidad de la enseñanza en estos conceptos de matemáticas, ciencias, comprensión y habilidad lectora, difícilmente vamos a tener formaciones adecuadas en el nivel superior y posgrado orientados a esos temas, a la parte de ciencia, a la formación de ingenieros, la formación de nuevos doctores. Entonces, en la medida en que vayamos resolviendo esos temas que está planteado claramente en la reforma educativa, va a tener un impacto favorable, pero estamos hablando de reformas de mediano y largo plazo. Es decir, se ha estimado por los expertos que la reforma educativa va a tener resultados de aquí a 10, 15 años. Otros aspectos que están relacionados de las reformas, por ejemplo, es la reforma energética. La reforma energética prevé un esquema diferente de organización de las empresas nacionales que anteriormente estaban bajo un esquema jurídico y que ahora cambiaron a ser empresas productivas del Estado. Me refiero específicamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Estas empresas, el reto fundamental será efectivamente ser mucho más eficientes y efectivas para ser realmente empresas ganadoras, que funcionen con números negros, y para eso van a requerir recursos humanos bien calificados. Hay un impacto directo entre la reforma energética y la necesidad de contar recursos humanos calificados. Solamente podría decir que en Pemex y CFE se estima un relevo de personal técnico del orden de 135,000 personas de aquí al 2018. El 2018 está a la vuelta de la esquina. La pregunta que nos hacemos es si de dónde vamos a sacar esos recursos humanos bien formados para sustituir a los que por razones biológicas, aquellos que ya se van a jubilar de estas dos empresas, integrarse adecuadamente en ellas. Pero no solamente esa necesidad está presente provocada por la reforma energética, está presente también
la ampliación de posibilidades en otras empresas que la reforma energética está permitiendo, como es la participación de la empresa privada, desde los procesos de exploración, ¿no? Extracción, transformación, venta de hidrocarburos y de energéticos en nuestro país. Es decir, en otras palabras más claras, es que va a haber más empresas, aparte de Pemex, que se van a dedicar al tema de energía. Y van a requerir esas empresas técnicos calificados. Es una oportunidad valiosa, entonces, de poder transformar cierta parte del sistema de educación superior para orientar formaciones específicas para el sector de energía. Va a haber una demanda extraordinaria de recursos humanos en ciertos perfiles que son fundamentales para atender los retos de ambos sectores, tanto de energía eléctrica, por supuesto energías no renovables, y seguramente todos aquellos esfuerzos para incrementar el uso de energías renovables. Concluyendo, me parece que las reformas sí tienen un impacto directo en la formación de nuevos recursos humanos, demandantes en número, en cantidad, por supuesto, de nuevos perfiles, y yo creo que ahí hay una oportunidad muy valiosa para las instituciones de educación superior. Doctor, pues el tiempo se nos ha terminado. Tenemos muchas preguntas que nos quedan pendientes y seguramente nuestros radioescuchas tendrán muchas más. En otra ocasión vamos a aprovechar, si usted nos lo permite, un poco más de tiempo para platicar más de todo esto que nos queda en el tintero. Mucho gusto y un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas que están prendidos del radio escuchando nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Estamos a punto de terminar, pero antes les recuerdo que hemos escuchado aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una interesante entrevista con el doctor Enrique Villarribera, quien fuera director del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es presidente de El Colegio de Sinaloa, así como también miembro colegiado de la institución. Nos ha platicado sobre la educación superior y las tendencias globales, y es verdaderamente apasionante escuchar en una persona que sabe el tema a profundidad lo que puede suceder y qué es lo que se avisora para la educación superior, tanto en México como el resto del mundo. Nos vamos a despedir, le agradecemos su atención a este programa, lo invitamos para que se sume también a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para hacerlo, puede obtener información de horarios y días precisos acudiendo en la ciudad de Culiacán, en horas de oficina, a la calle Antonio Rosales, 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, o marcando ambos teléfonos con LADA 667 desde cualquier otra parte de nuestra república. Y por supuesto, a través de la red puede obtener información tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o solicitando información al correo electrónico coldesin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.